libro, es una alegría. Este es un trabajo a 4 manos con el compañero Jesús Carlos Urda Lozano, que él ahora está en periodo meritorio, que decimos, terminando la tesis, y está en la Escuela de Altos Estudios de París, Ciencias Sociales, y él, claro, no puede estar en nada de esto. Pero bueno, fundamentalmente este libro es oportuno, que no oportunista. Ya estáis viendo en qué ambiente nace, ¿no? En realidad tiene materia cocida en su horno en el propio mes de mayo, ¿no?, de 2015. Pero todo lo que va surgiendo relacionado con el panorama, el horizonte penal y de control, ¿no?, y de control-sanción en el que está entrando España, en el que va a entrar, pues se convierte como una especie de epílogo del propio libro, porque no podemos obviar que somos historiadores, y también, si no en todas las partes del libro, ahora lo contaré, en algunas al menos, el método historiográfico se deja notar, y eso muchas veces es también un dominio de los tiempos verbales. Nosotros no pensamos en este libro como fruto de la ocasión y como algo que muere rápidamente y que queda obsoleto. Este es un libro que habrá que leer también el año que viene y que habrá que leer en otros tiempos, y por lo tanto actualiza, digamos, ¿no?, prevé, más que actualizar, prevé lo que pueden ser lecturas de futuro. Y las lecturas de futuro no son nada halagüeñas, a pesar de que la estructura de oportunidad política augura cambios que pueden, como mínimo, paliar el horizonte negro en el que España se introduce con la ley Mordaza y con la reforma del Código Penal, pero también con el pacto antiterrorista o antiyihadista, que de una manera yo creo que bastante vergonzante también firmó el PSOE con el PP, entre otras cosas porque por la puerta de atrás le obligan al PSOE a aceptar de facto el retorno en la historia de España de la cadena perpetua, de la pena de cadena perpetua, con todos sus eufemismos posmodernos, pero a fin de cuentas la cadena perpetua. Aun cuando puedan haber cambios, y parece ser que son bastante plausibles, ¿no?, los cambios políticos que este mismo año pudieran acaecer y por lo tanto afectar a este horizonte que ya digo, en la práctica lo que se está viviendo en España desde 2011 es pues la entrada en un túnel de implementación de la represión. Este libro no entra, aunque claro que lo toca, en los aspectos más gruesos, más amplios y profundos de las reformas de las legislaciones en materia de control-sanción y en materia de control penal y penitenciario. Este libro en concreto se dedica a un fenómeno que históricamente, cuando haya más perspectiva histórica, se podrá comprobar que ha sido uno de los más interesantes de la historia de este país, ¿no?, que es el que se inaugura con el 15M de 2011. Antes del 15M de 2011 había protesta en España, evidentemente, pero no pocas voces se escuchaban entonces que hablaban de por qué no había más, ¿no?, o por qué no se estructuraba un tipo de protesta en España que diera respuesta a lo que estaba siendo pues un castigo a las clases populares, a los sectores más débiles de la sociedad, a propósito de la tan cacareada crisis económica y crisis de la deuda, que en gran medida ha sido, ¿no?, en realidad una estafa. ¿Qué estaba ocurriendo? Había agoreros, había gente que auguraba cosas que podrían pasar, pero sobre todo había lamentos de por qué no pasaba algo, ¿no? Había también, claro está, quien presuponía una textura de la protesta en España
que pudiera parecerse a la griega, que pudiera parecerse a la de otros países, en donde, a pesar de que ha habido también movilizaciones muy interesantes, a veces hubo tintes violentos, agresivos de la protesta. Y lo que ocurrió el 15M de 2011 fue completamente inaudito o inesperado, pero muy grato. Yo creo que la experiencia del 15M y lo que con el 15M se inaugura hasta hoy mismo es todo un lujo en la historia de los movimientos sociales y los movimientos de protesta en España. Todo un lujo. Es una demostración de bien hacer, es una demostración no ya solo de madurez, de lo que es una forma de expresar la protesta que tiene tintes nuevos, sino también de bien hacer en el sentido de recoger lo mejor que ha tenido la protesta en España, la movilización social y política en España en las últimas décadas, quiero decir ya en la etapa democrática. En el 15M y en todo lo que el 15M inaugura como ciclo de protesta, vemos lo mejor de los movimientos alternativos de los años 80 y 90, por ejemplo, aquel movimiento en el que además yo personalmente pues participé muy de lleno, ¿no?, durante mucho tiempo, que fue el movimiento de objeción de conciencia y de insumisión al servicio militar obligatorio, pero también de la movilización ecologista en España, ¿no? La movilización ecologista, la ecologista política en España, en ese sentido es muy emparentable con otras movilizaciones ecologistas de Europa o de Occidente, vamos a decir, pero no por ello deja de ser tremendamente interesante. Los movimientos antiglobalización de principios del siglo XXI, bueno, ya arrancaron en los años 90, que demostraron que la juventud, fundamentalmente en España, era gente verdaderamente esperanzada y que empezaba a dar ya señales de lo que el 15M luego elevó a categoría vivencial. El 15M no es solamente un movimiento social, de hecho hay quien dentro de los debates ya más académicos niega o por lo menos cuestiona el carácter de movimiento social y prefiere hablar de algo que quizás lo retrata más todavía de cuerpo entero, y es un clima, una atmósfera social y política que marca un antes y un después y que explica no solo la movilización, sino también las nuevas formas de expresión política y las nuevas fuerzas incluso de expresión política que en España estamos conociendo hasta hoy y todo va runta a que se van a seguir conociendo en un futuro, ¿no? Pero el 15M también es una demostración de que los movimientos sociales, los movimientos de protesta, ya no solo quieren decir no a algo, sino que quieren vivir el no. Se vive el no. La vivencia del no a la deriva que está tomando este país desde hace tiempo, una deriva en la que se ha generado una clase política, no voy a utilizar el término de casta porque está ya como muy gastado, pero una deriva en la que hay una clase política que parece gobernar al servicio de otros poderes extrapolíticos a los que nadie ha elegido, y una deriva de esa clase política que además ha demostrado que lo que pretende es vivir a cuerpo de rey, cuando no corromperse de la forma más sucia, ¿no? Y es un decir no por proclamarlo como hasta ahora los movimientos sociales habían hecho, manifestándose, concentrándose, que también es un decir no, aceptamos algo y lo ejercemos. Y por eso se explica la acampada en Sol y que luego las acampadas irradiaran a otros muchos puntos del Estado. Es un decir no y vivir el no a no aceptamos los desahucios. Y como no los aceptamos, no solamente nos contentamos
proponer y decir que no a los desahucios, sino que los paramos. Si podemos, los paramos. Es un decir no y un vivir el no. Porque, como se ha propuesto después en las movilizaciones que también se han hecho, digamos que más sectoriales, cuando se decía que no a la privatización de un hospital, la gente, los propios médicos, los enfermeros, las enfermeras, el personal que apoyaba toda esa movilización, se plantaba para que ese hospital no se privatizara. Entonces, es tan interesante lo que ha ocurrido en España, y sobre todo es tan interesante pensando en que podrían haber ocurrido otras muchas cosas, ¿no? Desde que hubiera habido verdaderamente una respuesta como añoraba o pretendía el señor Rajoy, de mayoría silenciosa, es decir, que acepta, acata, calla y no dice nada, podría haber pasado. De hecho, había síntomas también a nivel social previos al 15M de verdadera resignación, de una aceptación trágica, ¿no?, fatalista de lo que nos estaba ocurriendo, de un asumir ese discurso tan perverso y tan pernicioso de que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades y de no aceptar las responsabilidades de unas políticas que habían llevado a este país a una gran estafa, ¿no?, en la que además se habían enriquecido muchos. Era, por lo tanto, un horizonte que podía haber dado también, antes lo he dicho, otros frutos. Quizás también, si lo pensamos, aunque no seamos tan perversos como muchos de los mentores del poder, si lo pensamos de alguna manera, quizás también podrían hasta haberlo deseado. Que hubiera habido en este país una respuesta incendiaria, una respuesta violenta, que incluso hubiera habido más de un loco o de una loca que hubiera perdido los papeles y hubiera respondido ante esa manera de gestionar la crisis y la estafa de una manera violenta, de una manera sangrienta. Pero no, inesperadamente, y ya digo de una manera muy grata para la historia de España y para lo que es esta sociedad, la gente reaccionó de una manera no violenta. Si hacemos una historia, y en este libro se cuenta un poco más larga de la del 15M, la protesta en España, exceptuando un 1%, tan solo un 1%, y por hacer una especie de redondeo, ¿no?, que seguramente también a su vez tendríamos que cuestionar ese 1%, pero tan solo un 1% ha revestido a veces formas de expresión violenta o agresiva. El 99% de las protestas en España han sido pacíficas, ejemplares, democráticas. Y frente a eso, frente a lo que estoy diciendo que debería servir de orgullo, ¿qué respuesta ha habido? La respuesta que ha habido ha sido, por así resumirla, puesto que sería desde luego más complejo matizarla, de tres grandes formas de represión. La respuesta ha sido la represión a través de tres grandes formas que en este libro se desmenuzan. Una, la represión legal, que en muchos casos, a pesar de ser legal, ha rayado en la violencia policial, en la agresividad. Ahí hemos hecho un recuento y precisamente no hay que dar grandes noticias históricas. Los movimientos sociales que más directamente han recibido la represión policial violenta, ya os digo, legal, legalizable cuando menos, han sido los clásicos, los que de toda la vida conocemos. El movimiento obrero es el que más palos se ha llevado en este país, a pesar de que los sindicatos mayoritarios y oficiales, por así decirlo, de este país han hipotecado casi toda su acción social a la institucionalización y al pacto. Son los obreros de este país y las obreras los que más palos se han llevado, junto con los estudiantes. Y luego también es verdad que en una proporción menor, porque proporcionalmente son más minoritarios, los ocupas, contra quienes se han lanzado y se sigue lanzando una recalcitrante represión que raya lo ridículo en muchos casos y en otros lo verdaderamente trágico, puesto que
a través del Ocupa se ha ejercido toda una política de criminalización y de construcción del enemigo antisistema. Enemigo antisistema que, por si había alguna duda, después ha servido para extenderlo a otras muchas figuras protestatarias. Cuando venían a por los comunistas, yo no era comunista. Cuando venía por los judíos, yo no era judío. Cuando vinieron a por los ocupas, yo no era ocupa, pero después vinieron a por más. Criminalizaron al antisistema, criminalizaron, construyeron esa figura. Pero lo que floreció en las acampadas del 15M no fue ni mucho menos una figura criminalizable fácilmente. Ya no lo había sido el insumiso, que a pesar de que decían que era un gamberro y un delincuente en las tertulias de entonces, no digamos ya en las de ahora lo que se dice, y en los medios de comunicación o también en ciertos negociados, la mayoría social apoyó a los insumisos. No fueron ni gamberros ni locos aquellos que se encaramaron a las centrales nucleares para denunciar un modelo energético y desarrollista, los ecologistas. No pudieron criminalizarlo. Con los ocupas sí. Con los ocupas, aquí en el libro explicamos, hay un balance ambivalente. A medida que hubo, sobre todo allá donde los ocupas, o el movimiento ocupa, perdón, se desarrolló más, tuvieron muchos apoyos, fundamentalmente cuando el movimiento ocupa buscaba la complicidad social, que eso es algo no tan difícil de hacer. Simplemente un centro social ocupado y autogestionado consigue apoyo social llevándose bien con la asociación de vecinos del barrio y organizando tareas y cosas en el barrio comunes y actividades con las asociaciones de los barrios, ¿no? Eso lo han hecho muchos centros socioculturales ocupas en este país, pero también es verdad que en otros movimientos ocupas la policía ha conseguido criminalizar, encontrar y construir esa figura del enemigo antisistema, ¿no? Pues bien, eso el 15M demuestra muy rápidamente que no es fácil. No es fácil criminalizar a los desobedientes, no es fácil criminalizar a los que se sublevan, porque el 15M fue una insurrección no violenta, una auténtica insurrección, y no es fácil criminalizarlos, y la prueba está además en los estudios demoscópicos en que cosecharon mucho apoyo social y siguen cosechando mucho apoyo social. Digamos que los recuerdos o el clima político y social que ha creado el 15M. Frente a esa fallida criminalización, el gobierno del Partido Popular, pero ya el Partido Socialista de Zapatero, había también inaugurado por ahí un cierto camino. Lo que va a intentar es, puesto que la violencia policial no me es rentable, puesto que la violencia policial además se puede volver en contra del poder, y de hecho, por si había alguna duda, así ocurrió con la disolución de la acampada de Barcelona en el propio ambiente del 15M, o por si había alguna duda, en la primavera valenciana de 2012. Entonces, con lo que voy a contestar es, con represión sucia, y aquí se desmenuza en un capítulo entero lo que ha sido, lo que creemos que es la punta del iceberg de toda una estrategia de represión sucia que ha desarrollado la policía y los mandos políticos y policiales de este país contra la protesta. Y por último, puesto que estas dos estrategias tampoco me llevan a buen lugar, voy a utilizar la más dañina, la más callada, esa que no se nota, que es la burorepresiva, a través de la sanción administrativa y de las multas. Y bien, de eso va el libro. El libro, por supuesto, que también ofrece mucha información, incluso técnica, pero la intentamos visualizar de alguna manera didáctica para que la gente vea cómo las leyes mordazas, la propia reforma del Código Penal, están muy relacionadas, tremendamente relacionadas, nunca han estado tan relacionadas con las protestas sociales. Y por eso elaboramos un trabajo de protestas tipo, en donde se demuestra que la ley Mordaza, la ley que el PP ha conseguido aprobar y que va a entrar en vigor la semana que viene, la ley Mordaza y la reforma del Código Penal
son medidas completamente pensadas, ad hoc, como se suele decir, perdonad el latinajo, específicas, ex profeso, contra la protesta de este país. Gracias.